Días, una vez más, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vamos a orar para encomendarnos una vez más al Señor. Bendito Dios, Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia que nos concede, Señor, en este día volver a este local al cual tú nos has traído y permitido llegar, recibir tu santa palabra. Humilla nuestros corazones a través de ella, exhórtanos, Señor, y redargúyenos, convéncenos de pecado. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que esta palabra sea edificación para tu iglesia, para tu pueblo, Dios, obrando primeramente en mí, que disponerla, Señor, Padre Celestial, no tomando en cuenta mis debilidades, mis falencias, mi ineptitud a la hora de explicar tu santa palabra, sino, Dios, que seas tú hablando a tu pueblo a través de esta simple persona que soy yo, que seas tú edificándonos a cada uno de nosotros para que aprendamos a vivir, Señor, de una forma que no se amolde a este mundo, sino que se amolde a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos, encomendándonos. Amén. En cierta ocasión, un pandillero se encontraba tirado en el suelo porque había sido atacado por el hermano mayor de un niño pequeño al cual este estaba tratando de asaltar. Estaba tratando de robarle un celular al niño. Entonces el pandillero trató de atacar a ese niño pequeño. Su hermano, que vio lo que estaba sucediendo, vino y atacó al pandillero y le dio una golpiza bien fuerte que lo dejó en el suelo tirado. Muy enojado se fue de allí, no tuvo nada que ver con él. Pero luego, cuando ya su hermano se había ido, aquel niño regresó esa misma noche, al poco tiempo, y vio a ese hombre ahí tirado, y decidió llevarlo a un hospital, porque estaba allí totalmente lastimado a causa de lo que su hermano le había hecho. Y es más, el niño que tenía el celular que le habían regalado, se lo metió en el bolsillo a este hombre pandillero y se lo dejó. Después de esto, algún tiempo después, cuando este hombre se había recuperado, él se dio cuenta de que el niño le había dado el celular. Así que él buscó al niño para devolverle ese celular, pero el niño le dijo que no importa, que él se lo quedara, que él no lo quería ya. El niño hizo esto con este hombre, y a causa de eso ese hombre se sintió muy agradecido con ese niño, porque para el niño no fue fácil llevar a este hombre al hospital. Era un niño pequeño, básicamente tuvo que andar arrastrándolo y encima le dio el celular que él había pretendido quitarle. Ahora, la razón por la que el niño hizo esto, obviamente, no tuvo su motivación. Él tuvo que hacerlo quizás por la culpa que sentía, porque su hermano se había propasado al querer defenderlo y casi mata al otro. Entonces se sentía tan culpable que quiso hacer todo lo posible por ayudar a este hombre. Bueno, eso es normal cuando alguien hace algo por uno, sentirse agradecido. Así es como se sentía el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo, porque le había encomendado el glorioso evangelio del Dios bendito. La diferencia es que Cristo no tenía nada que lo motivara a darle nada a Pablo. No había nada en Pablo que hiciera que Cristo quisiera darle algo, no lo había. Era algo totalmente que no tenía razón de ser, sino que él simplemente quiso hacerlo por su soberana voluntad. No había nada que motivara a Cristo a darle a Pablo el privilegio de ser siervo suyo, sino que lo hizo simplemente por gracia. Fue un acto de gracia de su parte. Y ahora Pablo había encomendado
ese evangelio que él había recibido de parte de Cristo a su verdadero hijo en la fe, Timoteo. Timoteo debía encargarse de defender en Éfeso la sana doctrina, porque unos perversos hombres a los que no les bastaba la sana doctrina del Señor habían empezado a introducir en la iglesia una doctrina diferente, producto de hacer un uso ilegítimo de la ley de Dios. Tras explicar entonces Pablo a Timoteo la motivación de estos falsos maestros y el entendimiento errado que ellos tenían de la ley, Pablo quiere que quede muy bien claro algo en la mente de Timoteo, y es que para Pablo el evangelio es un tesoro de valor incalculable. No solamente es un tesoro, sino que para Pablo es un tesoro de valor incalculable, porque él se consideraba la persona más indigna del mundo de anunciar este glorioso evangelio. Por eso él se siente inmensamente agradecido por la gracia de Cristo que obró en él. Por eso esta exposición de la palabra la divido en tres partes. La primera parte, que sería lo que Cristo me dio. La segunda parte, que sería yo no lo merezco. Y la tercera parte, que sería pero su gracia es mayor. Por eso el mensaje lo he titulado así, tomando el nombre del libro: su gracia es mayor. Así que vayamos a la primera parte, lo que Cristo me dio. Aquí inicia la segunda parte de la introducción de la carta de Pablo a Timoteo, exactamente donde la terminó. Pablo le acaba de decir a Timoteo que a él había sido encomendado el glorioso evangelio del Dios bendito, al final del versículo 11. Y que este evangelio solamente puede ser visto como un verdadero tesoro si se hace un uso legítimo de la ley. Ahora Pablo se pone a sí mismo como ejemplo de lo que la ley de Dios usada legítimamente puede producir en la vida de un hombre, para que así algunos a los que Timoteo debía mandar que siguieran su ejemplo, tuvieran un ejemplo a seguir, para que siguieran el ejemplo de Pablo, tuvieran a Pablo como ejemplo a seguir, de manera que no siguieran el ejemplo de los falsos maestros con los que Pablo se había encontrado en Éfeso cuando estuvo allá. El verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo se siente tan agradecido porque ha recibido de Cristo el glorioso evangelio del Dios bendito. Y esto, hermanos, no es cualquier cosa. Esto no es algo insignificante. Esto es algo grande, porque se trata de un tesoro invaluable. Es la buena noticia que solamente es posible por medio de la obra salvífica de Cristo. Por eso es algo tan importante, porque Dios envió a su Hijo, lo entregó para realizar esta obra y para que este evangelio fuese posible. El predicar, el anunciar el evangelio, ¿qué es para todos los que hemos recibido a Cristo? Un privilegio. Nunca debemos verlo como una carga, sino como un privilegio que se nos concede. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para salvar a nadie. Dios no necesita que tú vayas ante una persona y le prediques el evangelio para que crea y se arrepienta. Dios no te necesita, Dios no me necesita, pero a Dios le place usarnos en esa labor. A Él le place, en su misericordia y en su bondad, concedernos a nosotros ese privilegio. Primera de Pedro 1:12 nos dice y nos enseña que aún los ángeles anhelan predicar el evangelio, pero a ellos no se les concedió. Se nos concedió a nosotros el privilegio de sembrar la buena semilla en la tierra buena que Él ya preparó de antemano. Nosotros solamente vamos a tirar la semilla, y cuando caiga en la tierra que ella labró, esa semilla va a germinar, va a producir fruto, porque Él ya hizo la obra, Él ya hizo lo más importante. Pablo sabía esto y por eso se siente no solo agradecido, sino infinitamente agradecido con Dios por concederle este honor de ser predicador del evangelio, de anunciar a Cristo, de anunciar su encarnación, de anunciar su muerte en la cruz, de anunciar su resurrección y su victoria sobre el pecado. Pablo por esto se siente inconmensurablemente agradecido, pero más,
pero más específicamente con Dios Hijo, con la persona de Cristo nuestro Señor. Y es que Pablo sabe que Cristo no solamente es Señor suyo, sino también de Timoteo, de los hermanos en la iglesia de Éfeso y de todos nosotros. Es nuestro Señor, porque Cristo es el Señor de todo el mundo. Él tiene autoridad sobre toda la creación, pero no todo el mundo lo reconoce como Señor. Pero nosotros sí. Por eso, para nosotros el Evangelio es un tesoro de valor incalculable, porque nuestro Señor tomó el castigo que nosotros merecíamos. Y al decir Pablo que esto es obra de Cristo nuestro Señor, Él quita toda la gloria de sí mismo. Es decir, yo no tengo nada que ver con eso, yo no merezco nada con esto. Toda la gloria, toda la honra se la está dando a Cristo Jesús nuestro Señor. Pero esto no es todo por lo que Pablo se siente agradecido, porque Cristo no solo le dio el glorioso Evangelio del Dios bendito, sino que además le dio fortaleza, le tuvo confianza y le puso en el ministerio. Primero dice que Cristo lo fortaleció. Es decir, Cristo no solamente le encomendó el glorioso Evangelio del Dios bendito, sino que además le dio las fuerzas para vivir ese Evangelio. Porque la fortaleza que Dios da, nosotros no la merecemos, pero sí la necesitamos, porque estamos en un mundo lleno de pecado, con el diablo que nos ataca y con el corazón que nos traiciona y nos hace ir en contra de Dios. La fortaleza que Cristo ofrece es la que nos capacita para servirle a pesar de las dificultades que podamos experimentar en esta vida. Por esto el mismo Pablo dice en Filipenses 4, 2 y 13: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin esa fortaleza, tanto Pablo como nosotros desistiríamos del camino hace rato. Hace rato hubiésemos desistido de los caminos del Señor, si no fuera porque Él en su gracia nos ha fortalecido para que eso no pase. Vayamos un momento a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer los versículos 16 y 17 y veamos un ejemplo de esta fortaleza en la vida del apóstol Pablo. Dice Pablo a Timoteo en su segunda carta: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En este pasaje que veremos más adelante, veremos que Pablo va a volver a ser encarcelado y será llevado a juicio a causa de Cristo, pero que también fue a causa de Cristo que él se fortaleció para predicar el Evangelio a pesar de las circunstancias, a pesar de que sus compañeros en los que él confiaba le habían abandonado. Él se fortaleció. Así que vemos cómo la gracia de Dios nos fortalece para perseverar en Él a pesar de las dificultades que podamos experimentar. En cuanto a la confianza, leemos que el Señor confió en Pablo porque dice, lo tuvo por fiel. Dice que lo tuvo por fiel, no me tuvo por fiel. Es decir, que siendo Pablo un infiel, una persona que no agradaba a Dios, sino que era más bien el enemigo de Dios, a él se le encomendó este tesoro invaluable del Evangelio. Porque imagínate, tú tienes un tesoro muy valioso, no quieres que nadie te lo coja y necesitas dárselo a alguien más porque tú no puedes tenerlo. ¿A quién se lo encomendaría? ¿A tu mejor amigo o a tu peor enemigo? ¿A alguien en quien tú confías o a un completo desconocido? Bueno, Pablo es el peor enemigo. Pablo era el peor enemigo. Él era el desconocido porque ignoraba por completo a Dios. Él no era digno de confianza. No era alguien de que tú dijeras, este es el que voy a poner para encomendarle el Evangelio. No lo era. Pero dice que él, Cristo, le encomendó a Pablo el glorioso Evangelio del Dios bendito. Así como ha ocurrido con todos nosotros. No somos dignos de predicar el Evangelio, pero se nos ha concedido ese privilegio. Siendo nosotros indignos de confianza,
Él nos confía el mayor tesoro de la salvación para que lo compartamos con otros. Él dice, yo sé que este no se va a quedar callado. Yo sé que esta no se va a quedar callada y no le va a decir a nadie en el Evangelio. No, yo sé que lo va a anunciar. Porque yo se lo estoy dando, porque Él nos fortalece para que lo hagamos. Siendo nosotros infieles, entonces, Él nos hace fieles, como hizo con Pablo. Como dice en 1 Corintios 7:25, en la parte final, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Es decir, a Pablo no le encomendaron el Evangelio porque él fuera fiel, sino al revés. Cristo, por su gracia, hizo fiel a Pablo porque le encomendó el glorioso Evangelio. Lo hizo fiel, aunque era un infiel. Además, Pablo también dice que a él se le ha puesto en el ministerio. Es decir, él no buscó el ministerio, sino que Cristo lo puso en el ministerio, porque el mismo Pablo afirma que él no es digno de confianza, pero Cristo confía en él. Él no tiene la fuerza para llevar a cabo esta tarea, pero Cristo lo fortalece para que lo haga. De manera que Pablo no merece el ministerio. Si no lo merece, Cristo no se lo está dando por algún mérito que haya en Pablo, sino solamente por su gracia. La palabra ministerio que aquí aparece, uno podría pensar que un ministerio es una posición de autoridad que está por encima de todos. Pero la palabra que aquí aparece es diaconía. Básicamente es una palabra que se refiere a un servicio humilde, a una labor humilde, que no tiene exaltación. Es una labor que cuando tú la haces no tiene ningún tipo de beneficio, más que el hecho de haberla hecho. Esta es una labor que se hace por otra persona a la que se tiene muy alta estima. Es una labor que se hace por alguien que uno ama. Un comentarista ilustra esta idea con el siguiente relato. Cuando un espartano ganaba una victoria en los Juegos Olímpicos de su tiempo, su recompensa era que él podía estar al lado del rey en la competencia. A los luchadores espartanos se les ofrecía un soborno, un buen soborno, para que ellos desistieran y dejaran la lucha. Pero los luchadores espartanos no aceptaban el soborno. Por último, luego de un tremendo, inmenso esfuerzo, cuando ganaban su victoria, alguien le decía, bueno, espartano, ¿qué has obtenido con esta victoria tan costosa que has ganado? El espartano le decía, he ganado el privilegio de estar frente a mi rey en la competencia. Eso fue lo que gané. El privilegio de estar en su presencia mientras hago lo que él quiere que yo haga. Al igual que aquel espartano, Pablo no hacía las cosas para sí mismo, sino para la gloria de Dios. Para eso era que Pablo hacía lo que hacía. Entonces vemos que a Pablo no solamente se le ha puesto en el ministerio, sino que además se le ha confiado el Evangelio y se le ha fortalecido para que lo predique. El comentarista William Hendrickson expande este versículo para hacerlo más claro de la siguiente manera. El mismo versículo 12 lo expande de esta forma. Doy gracias a Cristo Jesús, mi fortalecedor, que en su soberana misericordia me consideró digno de confianza, sin mirar lo que yo era en mí mismo, sino lo que su gracia hacía en mí, y en conformidad con su propósito me designó para el ministerio del oficio apostólico. Con esto hemos visto que lo que Cristo le ha dado a Pablo, con esto que Cristo le ha dado a Pablo se siente inmensamente agradecido. ¿Pero por qué se siente inmensamente agradecido? Porque se le ha concedido este privilegio tan grande. Se le ha tenido confianza, aunque nadie confiara en él. Se le ha fortalecido, aunque él estuviera solo. Se le ha puesto en una posición en la cual él puede ayudar a otras personas. Pero no solamente por eso que se le ha dado, sino porque se le ha dado todo eso a pesar de quién era él, a pesar de la clase de persona que era él. Eso nos lleva a la segunda parte. Yo no lo merezco. Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador.
Esta es precisamente la razón por la que Pablo se siente tan agradecido, porque a Pablo, se le otorgó un privilegio tan grande, siendo él un pecador tan grande. ¿Quién era Pablo? Pablo se refiere a su vida antes de conocer al Señor, pues él no solamente era un infiel, sino que era un infiel de la peor calaña posible. Él se describe a sí mismo como un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Esas son las características de él antes de venir a Cristo. ¿Qué es un blasfemo? Un blasfemo es uno que calumnia a Dios y abiertamente habla mal de Él, lo que lo convierte automáticamente en un irreverente y un profano. Eso es un blasfemo. Una persona que es irreverente y un profano. Uno que peca directamente contra Dios. Pero el asunto es que la cosa no queda solamente allí. Como leíamos en Hechos 26, el texto paralelo, vemos que Pablo dice que cuando él perseguía a los creyentes, él no solamente blasfemaba. Hechos 26:11 nos dice, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, qué tan terrible era el pecado de Pablo, que no solamente blasfemaba, sino que hacía que los cristianos blasfemaran el nombre de su Dios. Eso es una ofensa inmensamente grande contra Dios. Él no solamente era un blasfemo, sino que hacía que el pueblo de Dios también blasfemara. Pero si eso no fuera suficiente, Pablo también se presenta a sí mismo como un perseguidor. Hechos 8, del 1 al 3, nos dice lo que pasó tras la muerte de Esteban. Dice así: y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto que acabo de leer podemos complementarlo con el versículo también paralelo de Hechos 26:11. Lo leeré el de 10 que dice: yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. De manera que Pablo no solamente blasfemaba contra Dios y hacía blasfemar a los creyentes, sino que incluso hacía que los creyentes huyeran de él. Él los perseguía. Ellos decían: estaremos seguros en esta ciudad. Y Pablo iba allá persiguiéndolos y arrasándolos, asolándolos completamente. Él iba tras ellos, los secuestraba, los sacaba de su casa y se los llevaba presos. Y él daba el visto bueno a que los mataran. De manera que Pablo, ¿qué era? Un homicida y un secuestrador. Porque él no solamente pecaba directamente contra Dios, sino contra su prójimo. Y como ya hemos visto en estos versículos del libro de los Hechos, Pablo no solamente era un blasfemo y un perseguidor, sino que era un injuriador. ¿Qué es un injuriador? Un injuriador es una persona alejada de la bondad natural que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Una persona que guiada por la violencia y el menosprecio hacia los otros para maltratarlos. Es alguien a quien le produce placer humillar y hacer sufrir a otras personas. Eso es un injuriador. Esto ya ha quedado demostrado con los versículos que acabé de decir de Pablo. Pero de todas formas les cito Hechos 9:1, que dice que Pablo respiraba amenazas contra los siervos del Señor. Él respiraba amenazas. Todo lo que cruzaba por su mente era ir en contra de los creyentes para matarlos y destruirlos, con lo cual quebrantaba todos los mandamientos de Dios, porque él era todo lo contrario a amar a Dios y amar al prójimo que podía llegar a ser, porque él aborrecía a Cristo y a los siervos de Cristo, a su iglesia. Por esto es que Pablo
al pensar la clase de persona tan vil y despreciable que era él, se siente tan agradecido. Porque Pablo era parte del grupo de personas que él mismo acabó de mencionar en los versículos 9 y 10. Él era parte de ese grupo igual que todas las demás personas, pero él lo hacía de forma premeditada. Su deseo en su corazón estaba lleno de odio hacia los cristianos, contra el pueblo de Dios, y su deseo era perseguir a la iglesia. Y a este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, Cristo en su gracia le concedió el maravilloso privilegio de anunciar el glorioso evangelio del Dios bendito, siendo Pablo esta clase de persona. Esto, hermanos, es algo grande. Pablo era la persona menos pensada para servir a Cristo, la persona menos calificada para serle útil. Y esto era tal que cuando Pablo se presentó ante los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? No lo recibieron con los brazos abiertos. Venga, hermano Pablo, ha recibido al Señor. No se juntaban con él. No lo querían, dice Hechos 9:26, no se juntaban con él. Pero aún así, en su soberana gracia, Dios escogió a este vil, miserable y despreciable ser humano para que fuera su siervo útil, porque grande y abundante es la gracia de nuestro Señor, que no hay pecado cometido en la ignorancia de la incredulidad que Él no perdone. Y esta última parte es algo que Pablo hace como aclaración en el versículo, pues dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Primero se nos dice que Pablo fue recibido a misericordia, y así está bien traducido, misericordia. Pero también se podría decir que él fue objeto de la compasión de Dios. La compasión de Dios fue sobre él. Él se encontraba en un estado total de miseria a causa de lo terrible de sus pecados. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo que Dios fijara su mirada en la miseria de este hombre tan perverso? Nada. No había nada que motivara a Dios a fijar su mirada en Pablo, sino que Él, en su gracia, que es inefable, es decir, que no se puede explicar, decidió perdonar a Saulo de Tarso y fijarse en este hombre que había cometido pecados tan aborrecibles. Y para que no confundamos los conceptos, porque puede ser fácil confundir la misericordia con la gracia, voy a leer la definición que hace MacArthur, sobre ellas. Él dice: la misericordia difiere de la gracia, en que la gracia quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Pablo recibió, junto con la gracia salvadora, el inmerecido alivio de la miseria. Él no se lo merecía. La gracia lo perdona, pero fue su misericordia la que obró en él. Pero fue la gracia, fue por gracia. No hubo nada en Pablo que guiara a Dios a que sintiera misericordia por él. De tal forma que es solamente por gracia. Y si es solamente por gracia, en este versículo hay algo que nos puede llamar la atención y que puede llegar a confundirnos. Y es que se nos pareciera que se nos dice que la razón por la cual él fue recibido a misericordia es porque él actuaba en incredulidad, por incredulidad que en ignorancia. Entonces uno podría pensar, lo que pasa es que Pablo era ignorante. Entonces, él por su ignorancia se merecía misericordia de Dios porque él no sabía. Eso pudiera ser una idea que uno podría llegar a malinterpretar de ese texto. Pero tal pensamiento no puede estar más alejado de la realidad, porque de hecho iría en contra de todo lo que se ha estado diciendo. Pablo no se lo merecía. Para entender bien este texto es necesario entender un poco del contexto. Como buen judío, fariseo que había sido Pablo, él sabía que había pecados que se cometían por ignorancia, y habían pecados que se cometían por insolencia. Vayamos un momento a Números capítulo 15, vamos a leer los versículos del 22 al 29, para que veamos un poco más acerca de este tema. Números 15, versículos del 22 al 29. Dice así la palabra del Señor, Números 15, 22. Y cuando errareis
y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Por yerro significa por error, por equivocación. En este caso, por ignorancia, porque no sabía o no comprendía lo que estaba haciendo. Aquí vemos que entonces que en la nación de Israel había un procedimiento que había que hacer para que Dios perdonara a la congregación, a un individuo en particular que pecara por ignorancia. Eso tenía que ver con un sacrificio que había que hacerse por esa persona o por la congregación entera. En el caso de un animal, ¿cierto? Pero el texto no acaba allí. Si yo sigo leyendo los versículos 30 y 31, el número 15 dice: mas la persona hiciere algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Acá se nos menciona que la persona que pecara voluntariamente, con un conocimiento pleno de lo que está haciendo, no podía ofrecer ningún sacrificio. En la ley no existía nada que él pudiera hacer. ¿Qué debía pasar con esa persona? Dice que debía ser cortada en medio del pueblo. Eso significa que esa persona tenía que matarla, porque había pecado, había cometido un pecado con soberbia, un pecado de insolencia. ¿Y por qué debía morir esa persona? Porque teniendo un conocimiento pleno de lo que estaba haciendo, comprendiendo la verdad de Dios, aún así él cometió ese pecado, menospreciando así la santa palabra de Dios. Un acto de menosprecio tal a Dios. La persona que peca de esta forma, con un conocimiento pleno, voluntariamente, con soberbia, es una persona que peca en este sentido, de manera continua, como hablamos. ¿Qué es? ¿Qué está cometiendo? Un pecado que no tiene perdón. Está cometiendo un pecado imperdonable, como dice Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. De manera que este texto nos está hablando de los apóstatas, personas que teniendo un conocimiento pleno de la verdad del Evangelio, aún así, con un corazón no arrepentido, se rebelan contra Dios. No fue que pecaron porque no, que caí en la tentación. No, ellos saben que está mal y aún así lo hacen. Entonces, esto no quiere decir que no es que no puedan recibir el perdón de Dios, sino que básicamente rechacen y desprecian el perdón de Dios. No lo quieren porque se creen que están bien, a pesar de saber que no. Así, hermano o hermana, si te preocupa haber cometido un pecado imperdonable, alégrate, porque si te preocupa porque no lo has cometido. Una persona que comete un pecado así no le va a importar haberlo cometido porque se cree bueno, no tiene nada que ver con eso.
Los pecados de ignorancia entonces son los que cometen todas las personas incrédulas que andan sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque no creen en Dios y no conocen su palabra. Los pecados de insolencia tienen que ver con individuos que, saliendo de las iglesias y teniendo un conocimiento claro de la sana doctrina, van y enseñan cosas que ellos mismos saben que son contrarias a la palabra de Dios, y no porque las ignoren, sino porque se creen que están bien a pesar de saber lo que dice la Biblia, como en el caso de los fariseos, que fueron expuestos a la palabra del Hijo de Dios en persona. Lo vieron, estuvieron allí. ¿Y qué hicieron? ¿Se arrepintieron cuando estuvieron delante de Cristo? No. Endurecieron su corazón contra Él para no recibir su enseñanza. Cosa que quizás probablemente haya pasado con los falsos maestros a los que Pablo había expulsado de la iglesia de Éfeso. Y Pablo menciona esto entonces en este lugar porque él sabe que aunque sus pecados fueron muy grandes, no los hizo con insolencia, sino con ignorancia. Porque al cometerlos, él que estaba creyendo, él que creía en su mente cuando perseguía y mataba a los cristianos, que estaba haciendo un servicio a Dios. Pablo decía: estos cristianos son unos herejes. ¿Cómo así que hay otro judío? ¿Cómo así que Cristo? Esta gente es diabólica, hay que matarlos y perseguirlos y erradicarlos por completo, porque van a pervertir al pueblo de Dios. Eso era lo que Pablo pensaba. Y por eso Pablo era un ciego. Pablo era un ciego porque él creía, él decía: ahí está el blanco, le voy a dar, y estaba para el otro lado. No tenía nada que ver. Él pensaba que estaba agradando a Dios, cuando en realidad no lo estaba haciendo. Su vida era caracterizada entonces por la incredulidad en ignorancia. En ignorancia. Es decir, ahí vemos la diferencia. Cuando los fariseos fueron confrontados con Cristo, ¿qué hicieron? Nosotros somos buenos. Nosotros somos buenos. Yo que voy a arrepentirme, no, yo soy bueno. Cuando el fariseo Pablo fue confrontado por Cristo, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Hay una diferencia. Cuando fue confrontado, se arrepintió. Se arrepintió de su pecado. Y claro está, la ignorancia no justifica el pecado, porque todos los seres humanos hemos recibido la revelación general de Dios. Por tanto, todos nosotros hemos pecado contra Él y somos merecedores del fuego eterno. Por esto Pablo sabe que Él no merece todo lo que Cristo le ha dado. Así que vayamos a la parte final del mensaje en esta mañana. Parte 3, pero su gracia es mayor. Aquí vemos que Pablo quiere dejar muy en claro que no fue que Él cambió, sino que fue Cristo el que lo cambió. Porque dice: la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y por si queda alguna duda, la misericordia de Cristo no fue a Pablo a causa de su estado de miseria, sino por la gracia del Señor. Por eso él dice: pero la gracia del Señor fue más abundante, porque fue por gracia. Porque como bien sabemos en esta iglesia, como algunas personas me han dicho por ahí, que creen que gracia es que te miren bonito y que te tomen en cuenta, nosotros sabemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es algo que no merecemos. Pablo no se merecía en lo más mínimo la misericordia de Dios, no se la merecía, pero por su soberana voluntad Cristo quiso concedérsela por su gracia. Es como si Pablo dijera: yo era el mayor de los pecadores, pero su gracia fue mayor que yo. Su gracia fue más grande que todos mis pecados juntos. Su gracia fue más grande que toda mi pecaminosidad. Su gracia fue mayor. Y notemos las palabras que Pablo usa para decir que la gracia de nuestro Señor fue mayor. Él dice que su gracia fue más abundante. Estas dos palabras en el original son una sola palabra. Una sola palabra que podría traducirse como que su gracia fue hiperabundante o que su gracia fue superabundante.
O como lo traducen en la Reina Valera en Romanos 5:20, su gracia fue sobreabundante. Es como si uno tuviera una silla sucia y dijera, ¿cómo puedo yo limpiar esta silla? Con una tacita de agua. Una tacita de agua, un poquito, limpio la silla. Bueno, eso sería lo que sería necesario para quitar esa mancha. Pero ¿qué hace Dios? Se necesita una tacita de agua. Ahora le voy a derramar el océano entero sobre la silla. Le voy a derramar el océano, a chorro que caiga. Que caiga el agua. Así derrama el Señor su gracia. Así es como Pablo describe la medida de la gracia de Dios. No como una que llena la medida de tu pecado, sino como una que llena la medida del pecado tuyo, más el pecado de 1.000 millones como tú. A Cristo le bastaba decir, de Pablo, de uno, la medida del pecado de ella son 1.000. ¿Cuánto le tengo que dar para que no esté el pecado contra mí? 1.000, ya. Le doy 1.000, queda en 0. Claro que volvería a pecar, ¿cierto? Pero entonces Él no decide darte 1.000, sabiendo que necesitan 1.000. Te da, por decir algo de ejemplo, 1.000 millones. ¿Por qué te da esa cantidad? ¿Por qué puede derramar el océano entero? Porque su gracia es infinita. Para Él da lo mismo una cosa que la otra. Él prefiere derramar una cantidad sobreexageradamente grande de gracia. De manera que no solamente cubre todos los pecados que tú has cometido hasta ese punto, sino que además cubre los pecados que podrías llegar a cometer después, y aún te sobra. De manera que al final eres tú el que queda en deuda con Dios, porque te dio de mucho de más. Quedaste en deuda con Dios. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que quedar agradecidos. No nos queda otra respuesta natural que amarle por el resto de nuestras vidas, por el perdón que de Él hemos recibido. Como dice el Señor Jesús, parafraseando Lucas 7:47, al que mucho se le perdona, mucho ama. De manera que lo que la gracia hace en el corazón de una persona, ¿qué es? Coge nuestro corazón, lo limpia, transforma nuestra mala conciencia en una buena conciencia y nos da una fe no fingida, de manera que produce en nosotros amor. Produce en nosotros amor. Por eso Pablo concluye el versículo 14 diciendo, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Porque como dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia que Dios nos otorga, nos otorga la posibilidad de creer en Cristo y confiar en Él para ser salvos. De tal manera que, movido por la gracia, nuestro agradecimiento a Él es tan grande, nuestra deuda con Él es tan grande, que nuestro agradecimiento se vuelve amor. O sea, decidimos en agradecimiento amarle, porque ese es el amor, una decisión que se está tomando a causa del cambio que se hace en el corazón, en la buena conciencia y en la fe. Nuestra respuesta entonces es decidir amarle en agradecimiento. Básicamente de esto se trata. Es como si uno fuera un árbol y la gracia fuera la raíz de ese árbol, la fe y el amor el tronco del árbol, y lo que evidencia o el fruto de ese árbol, ¿qué es? Las buenas obras que manifiestan esa fe y ese amor que se ha producido. Así se evidencia que la gracia ha obrado en nuestros corazones, de tal forma que la gracia de Dios sí o sí transforma nuestras vidas. Ya no somos las personas que éramos antes, como en el caso de Pablo, que pasó de tener incredulidad a tener fe, y pasó de tener ignorancia a ser lleno de amor. En Hechos 9, 10 al 12 se nos dice que Ananías, el Damaseno, un fiel hombre de Dios, fue llamado por Cristo para imponer sus manos sobre Saulo de Tarso y que éste recuperara la vista. Pero ¿qué le dijo Ananías cuando escuchó eso? Dice Hechos 9:13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Porque para Ananías era inconcebible que una persona así,
pudiera llegar a ser un siervo de Dios. Era todo lo contrario, era un antisiervo de Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor? Ananías, sí, no me alcanza la gracia, no me alcanza, ese hombre es muy pecador, no puedo salvarlo. No. Su gracia es sobreabundante. Y por eso el Señor le dice en Hechos 9:15: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías creyó al Señor y obedeció, y los 12 apóstoles recibieron a Pablo. Pero no todos creyeron en él enseguida. Debían ver algo en Pablo para darse cuenta de que la gracia había obrado en él. ¿Qué vieron? Que en él había fe y había amor. Esa es la evidencia de que la gracia había obrado en él. En él había fe y había amor. Pablo había sido transformado. Ahora Pablo, como tenía fe, podía y debía amar a los cristianos así, mínimo, como los había odiado antes. Así como antes respiraba amenazas contra los cristianos, ahora respiraba amor contra ellos, hacia ellos. Su odio fue transformado en ese amor, en amor. Y ese amor y esa fe se hicieron evidentes entonces en la vida de Pablo por medio de una vida de servicio, de sacrificio y de preocupación por sus hermanos. ¿Cómo puede una persona pasar de una incredulidad tan ciega a la fe? ¿Cómo puede una persona pasar de un ignorante odio a un conocimiento pleno del amor de Dios? ¿Cómo? Esto solamente es posible explicarlo por medio de la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor.